La sala de máquinas tiembla. El vapor silba a través de las tuberías de hierro. El gran volante gira a 36 revoluciones por minuto, un disco de hierro fundido de 64 toneladas girando en el pozo debajo de la Amoskeag Manufacturing Company de Manchester. Es el 15 de octubre de 1891, las 9:30 de la mañana. En los pisos superiores, los telares traquetean. Las cardadoras zumban, los hilos se tensan. Entonces las correas comienzan a humear. La correa de cuero de 42 pulgadas, enrollada alrededor del borde del volante, lanza chispas al aire. Un ingeniero asistente mira por la ventana hacia la sala de máquinas, ve que el volante gira demasiado rápido, alcanza la válvula de corte. No la alcanza a tiempo. El volante explota. 64 toneladas de hierro giratorio se rompen en fragmentos que viajan más rápido que las balas de fusil. El metal atraviesa paredes de ladrillo de 1 metro de espesor. La madera cruje como leña menuda. El segundo piso del molino número 7 se derrumba en el foso, arrojando a 11 trabajadores a una cascada de vigas y vapor hirviente. El ingeniero Samuel Bunker muere instantáneamente, con la cabeza pulverizada por el hierro proyectado. 2 mujeres, Ida Cram y Mary Kane, yacen destrozadas entre los escombros. No sobrevivirán al día. En el túnel entre los molinos, el superintendente Marcellus Gould cae al suelo por la conmoción. Se alza ante el caos. Esto no es fuego, esto no es la explosión de una caldera. Esto es energía almacenada liberada y mata con precisión. Para entender por qué una rueca se convierte en un arma, hay que comprender el hambre de los molinos. Manchester se encuentra a orillas del río Merrimack, al sur de New Hampshire, una ciudad construida sobre la caída de agua. Para 1891, la Amoskeag Manufacturing Company operaba más de 700,000 usos. Produce casi 1 millón de yardas de tela cada semana. Emplea a más de 8,000 trabajadores, hombres, mujeres y niños, que viven en viviendas de la empresa, compran en tiendas de la empresa y existen dentro de un sistema económico donde el molino lo posee todo menos su aliento. Los molinos funcionan con energía. El agua hace girar grandes ruedas, pero el agua no es fiable. En verano, el Merrimack escasea. En invierno, el hielo obstruye los canales. Los molinos necesitan energía constante, energía predecible, energía industrial que no se preocupa por las estaciones. El vapor proporciona esto. Las calderas calientan el agua, la presión aumenta, los pistones impulsan, pero la energía del vapor sube y baja con cada golpe. Un pistón se enciende, el motor acelera. El pistón se retrae, el motor desacelera. Esta oscilación destruye la maquinaria. Las correas se rompen, los engranajes se desgastan, los telares textiles exigen una rotación suave y continua. El volante de inercia resuelve este problema. Es una batería de movimiento. Si has visto hasta aquí, considera suscribirte. Cubrimos los desastres que moldearon la América industrial, los accidentes que mataron a trabajadores, la negligencia que los reguladores ignoraron, el precio del progreso medido en cuerpos destrozados. El principio es simple. El volante es un disco masivo de hierro fundido montado en el eje principal del motor. Cuando el motor acelera, el volante absorbe energía, girando más rápido. Cuando el motor desacelera, el volante libera esa energía, manteniendo el impulso. Suaviza el caos del vapor en una rotación constante. El volante de la Amoskeag tiene 7 metros de diámetro.
Pesa 64 toneladas, 58.000 kilos de hierro girando en un pozo debajo del molino número 7. A 36 revoluciones por minuto, su borde se desplaza a casi 80 kilómetros por hora. El borde exterior de la rueda tiene una enorme fuerza centrífuga. El metal se tensa hacia afuera contra su propia estructura. El volante almacena energía medida en miles de caballos de fuerza. El motor Corliss que lo impulsa tiene una potencia de 2.000 caballos de fuerza, uno de los más grandes de Nueva Inglaterra. Cada revolución de la rueda contiene energía cinética equivalente a toneladas de TNT. Pero esta energía no tiene fusible ni temporizador. Espera, y el hierro fundido no espera eternamente. El peligro es invisible hasta que deja de serlo. El hierro fundido es resistente a la compresión, pero frágil a la tensión. No se dobla, se quiebra. Un volante gira bajo la fuerza centrífuga que intenta desgarrarlo. Cuanto más rápido gira, mayor es la tensión. Los ingenieros de la década de 1880 comprenden las matemáticas. Calculan los límites de tensión, especifican los factores de seguridad, pero también se enfrentan a la presión de maximizar la potencia, minimizar los costes y utilizar el hierro más barato disponible. El volante de la Mosqueag se fundió en 1883. Se vertió en una fundición donde el hierro fundido llenaba un molde de arena. El proceso de fundición atrapa las imperfecciones. Las burbujas de aire forman bolsas. Las inclusiones de escoria crean puntos débiles. Las velocidades de enfriamiento varían, dejando las tensiones internas congeladas en el metal. Tras el desastre, los investigadores encontrarán estos defectos: huecos en la fundición, irregularidades en la estructura del grano. El volante funcionó durante 8 años sin fallos, pero cada rotación sometía al metal a tensión. Se propagaron grietas microscópicas. La fatiga debilitó la estructura. El volante estuvo fallando desde el día de su instalación. Nadie lo vio. No hubo inspecciones, no hubo protocolos de prueba. El volante giraba en la oscuridad, bajo el suelo, oculto a la vista. Los ingenieros escuchaban atentamente para detectar sonidos inusuales. Observaban si había vibraciones, esperaban a que aparecieran síntomas. Pero el hierro fundido no da señales de alarma. Aguanta hasta que deja de hacerlo. Esta no era la primera vez. En 1888, 3 años antes del desastre, el ingeniero William Venable murió aplastado en el mismo pozo, atrapado entre el volante giratorio y la pared. La compañía investigó. Encontraron un error del operador. No cambiaron nada. En toda Nueva Inglaterra, las fallas de volantes ocurren con una regularidad alarmante. En Lowell, Massachusetts, la fábrica de algodón Boot sufrirá un desastre similar en 1911 cuando un volante de 7 metros explote, destrozando 4 pisos. Ese incidente solo lesionará a un trabajador, un milagro estadístico que los investigadores llaman la mayor explosión sin derramamiento de sangre. Pero en las fábricas textiles desde Rhode Island hasta Maine, los trabajadores conocen el peligro. Llaman a los volantes los asesinos silenciosos. Estas ruedas giran en pozos bajo las plantas de la fábrica, fuera de la vista, pero nunca fuera de la mente. Cuando una correa humea, los trabajadores lo huelen. Cuando el motor acelera, lo oyen. No pueden detenerlo, no pueden apagarlo sin detener la producción, y detener la producción cuesta dinero, así que las ruedas giran, y los trabajadores tienen esperanza. En 1890, un volante de inercia estalla en un molino de Fall River. 3 muertos. En 1889, una explosión en la sala de máquinas de Holyoke mata a 5.
En 1887, una falla en un volante de inercia en Lawrence aplasta a 2 ingenieros. El patrón se repite. La industria reconoce el problema en revistas especializadas. Los ingenieros escriben artículos sobre el análisis de tensión del volante de inercia. Las compañías de seguros aumentan las primas. Pero los molinos siguen utilizando los mismos diseños, instalando los mismos volantes de inercia y asumiendo los mismos riesgos. La economía es clara. Un volante de inercia nuevo cuesta $15,000. Un trabajador muerto cuesta $500 en gastos funerarios y quizás $1,000 para la familia si presenta una reclamación. Las matemáticas favorecen al volante. ¿Qué tipo de desastres te gustaría que cubriéramos próximamente? Deja un comentario abajo. Los leemos todos. Las familias que trabajan en Amos Keag no pueden darse el lujo de temer. Viven en los edificios del aserradero, casas adosadas de ladrillo construidas y propiedad de la empresa. Compran comida en las tiendas de la empresa. Sus hijos asisten a escuelas financiadas por la empresa. Cuando los molinos funcionan, comen. Cuando se detienen, mueren de hambre. La economía de Manchester es Amos Keag. En 1891, la empresa produce telas de algodón para todo el país. Sus molinos son la operación textil integrada más grande del mundo. Los trabajadores provienen del Canadá francés, de Irlanda, de Grecia. Hablan diferentes idiomas. Comparten una realidad: la dependencia. Un trabajador que se queja de la seguridad puede ser despedido, desalojado, incluido en la lista negra. Una familia sin ingresos no tiene hogar, así que cuando las cintas transportadoras humean el 15 de octubre de 1891, los trabajadores de los pisos superiores no huyen, ajustan sus telares, siguen trabajando. Cuando el suministro de energía se vuelve errático, las máquinas se ralentizan en el lado sur del Molino 7, las máquinas aceleran en el lado norte, se adaptan. Un telar en el lado norte gira tan rápido que falla el apagado automático. Funciona a una velocidad nunca antes ni después de la falla, según un testimonio posterior. Los trabajadores observan esto. No tienen autoridad para detener la fábrica. Solo los ingenieros pueden hacerlo, y los ingenieros intentan diagnosticar el problema sin detener la producción. Marcellus Gould, el superintendente, recorre la fábrica haciendo preguntas. Encuentra a Samuel Bunker, el ingeniero. «¿Qué problema hay con la energía?», responde Bunker. «No hay nada que yo sepa, pero veré». Bunker desciende al pozo. No regresa. El momento llega sin ceremonia. A las 9:30 de la mañana, el volante alcanza una velocidad crítica. Las correas, sobrecalentadas por horas de tensión errática, se agarran con fuerza repentina. La rueda acelera más allá de su límite de diseño. La tensión centrífuga excede la resistencia a la tracción del hierro fundido. El volante no se agrieta. Explota. 64 toneladas de metal se desintegran en fragmentos. La explosión suena como artillería. Los trabajadores de los molinos adyacentes la escuchan por encima del rugido de la maquinaria. La onda expansiva viaja a través de la estructura del edificio. Las paredes de ladrillo se agrietan. Las ventanas se hacen añicos. En el Molino 7, el piso cede. El segundo piso, donde 11 trabajadores operan maquinaria, se derrumba en el pozo. Vigas de madera de 20 pulgadas de espesor se parten como ramas. Las columnas de soporte de hierro fundido se doblan. Los trabajadores caen 15 pies en una vorágine de vapor, humo y escombros voladores.
Samuel Bunker está en el pozo cuando la rueda explota. Fragmentos de metal lo golpean a cientos de millas por hora. Su cabeza está aplastada. La muerte es instantánea. En el segundo piso, Lemuel Levick trabaja junto a un armario. El suelo se derrumba, cae de bruces, el armario cae a su lado, creando una pequeña cavidad en los escombros. Llueven escombros a su alrededor. No le afecta. Más tarde describirá haber oído el silbido del vapor y los gritos de sus compañeros. Lleva a una mujer escaldada por el vapor a su refugio y espera a que la rescaten. Otros no tienen tanta suerte. La destrucción no termina con el derrumbe. Fragmentos del volante perforan las paredes exteriores del molino, que son de 1 metro de ladrillo macizo. Esquirlas de metal se incrustan en edificios a 60 metros de distancia. Un trozo enorme del volante, de varias toneladas de peso, sale despedido a 60 metros de altura. Traza un arco sobre el patio del molino y se estrella contra el techo del molino 7. En la calle, los peatones reciben una lluvia de cristales de las ventanas rotas. Un trozo de metal del tamaño del torso de un hombre cae en el canal, provocando un geyser. Otro fragmento impacta en una vía férrea a 90 metros del molino, rasgando el acero. Los investigadores mapearán posteriormente el campo de escombros. Encontrarán fragmentos del volante esparcidos en un área de 4 acres. El fragmento más grande pesa 8 toneladas. Se encuentra entre los restos de la sala de máquinas, una sección curva del borde con las ranuras de la correa aún visibles. Piezas más pequeñas están incrustadas en las paredes, en el suelo, en la maquinaria. Un fragmento afilado como una cuchilla por la fuerza cortante se encuentra alojado en un pilar de ladrillo. Penetró 15 centímetros en la mampostería sólida. Esto no es el resultado de una explosión. No hay reacción química ni gas en expansión. Es pura energía mecánica, la rotación almacenada de una rueda de 64 toneladas liberada en una fracción de segundo. Los fragmentos no se calientan, no arden. Simplemente viajan a una velocidad letal, perforando todo a su paso. El saldo de víctimas se calcula en instantes. Encuentran a Samuel Bunker en la mina, con el cuerpo destrozado por la explosión inicial. Tiene 54 años, deja esposa y 3 hijos. Ida Cram, que trabajaba en el segundo piso cuando se derrumbó, es rescatada de los escombros con múltiples fracturas y una grave lesión en la cabeza. Es trasladada al Hospital Elliot. Fallece allí ese mismo día. Tiene 29 años. Mary Kane, de 21 años, sufre una catastrófica lesión en el cuero cabelludo. La fuerza del derrumbe le arranca una parte del cráneo. Fallece horas después del desastre. Es una inmigrante irlandesa, una de las miles que llegaron a Manchester para trabajar en las fábricas. Los heridos son sacados de los escombros durante la siguiente hora. 8 trabajadores sufren fracturas, laceraciones y quemaduras por el vapor. Un niño de 12 años, uno de los muchos niños trabajadores de la fábrica, recibe tratamiento por cortes. Sobrevivirá. Otros sufren lesiones que no aparecen en el recuento oficial, trauma, conmoción y daño psicológico por presenciar la destrucción. Los trabajadores que no sufrieron daños físicos describirán el sonido durante el resto de sus vidas, la explosión, el derrumbe, el silencio que siguió. El recuento final es de 3 muertos y 11 heridos. Pudo haber sido mucho peor. El desastre ocurre durante un cambio de turno. Si hubiera ocurrido 1 hora antes, la planta habría contado con todo el personal. El número de muertos podría haber superado los 50. La respuesta es inmediata e inadecuada.
Llegan los bomberos, aunque no hay incendio. La policía acordona el área. Los funcionarios de la compañía se reúnen para evaluar los daños. En cuestión de horas, los ejecutivos de Amoskeag emiten un comunicado. El desastre fue causado por un defecto en la fundición del volante. La compañía no tenía forma de detectar este defecto. Los ingenieros siguieron todos los procedimientos adecuados. No hubo negligencia. Se convoca un jurado forense. Escucha el testimonio de los trabajadores sobrevivientes, de los ingenieros y de los funcionarios de la compañía. El jurado no encuentra ninguna irregularidad. El veredicto: muerte accidental. La compañía paga los funerales. Ofrece $500 a cada familia en duelo, aproximadamente 6 meses de salario. No hay admisión de responsabilidad. No hay cambios en los procedimientos operativos. En una semana, Amoskeag ordena un nuevo volante. Se instala en el Molino 7 reconstruido. Tiene el mismo diseño, el mismo tamaño, la misma construcción de hierro fundido. El molino reanuda su operación 2 meses después del desastre. Se contrata un panel independiente de ingenieros para investigar. Examinan los fragmentos del volante destruido. Encuentran huecos en la fundición e irregularidades que crearon puntos débiles, pero concluyen que estos defectos por sí solos no pudieron haber causado la falla. Teorizan que el mecanismo que conecta las correas del volante al eje de transmisión falló gradualmente, provocando que las correas resbalaran y echaran humo. Mientras los ingenieros intentaban compensar tensando las correas, el mecanismo se reactivó repentinamente, provocando que el volante sobrepasara la velocidad. La tensión catastrófica provocó la rotura del volante. El informe de los ingenieros es detallado y técnico. También es convenientemente vago en cuanto a la culpabilidad. El informe reconoce que el volante presentaba fallas. Indica que inspecciones regulares podrían haber detectado los defectos. Sugiere que un mejor monitoreo de la tensión de la correa podría haber evitado la condición de sobrevelocidad, pero no asigna culpas, no exige cambios a nivel de toda la industria, no recomienda nuevas normas de seguridad. El informe se convierte en un documento que explica el desastre y exonera a todos los involucrados. Las fallas en el volante se tratan como imperfecciones inevitables del proceso de fundición. La falta de inspecciones se presenta como una práctica estándar. La decisión de mantener la planta en funcionamiento a pesar del suministro de potencia errático no se cuestiona. Los ingenieros que redactaron el informe reciben pagos de la industria textil. Sus conclusiones protegen a la industria. ¿Qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Deberían las empresas rendir cuentas por estas muertes? El desastre sigue ocurriendo porque es rentable que ocurra. La economía de las fábricas textiles en la década de 1890 era brutal. La industria era ferozmente competitiva. Los márgenes de ganancia eran estrechos. La mano de obra era barata y abundante. La inversión de capital en maquinaria era alta. Una vez que una fábrica instalaba un motor cordless y un volante de inercia de 64 toneladas, ese equipo debía funcionar continuamente para justificar su costo. El tiempo de inactividad era inaceptable. El mantenimiento se minimizaba. Las inspecciones eran poco frecuentes. Los trabajadores eran reemplazables. Los volantes de inercia no. Cuando un volante fallaba, la empresa perdía tiempo de producción. Ese era el costo real. Las pérdidas humanas eran incidentales. Esto no se debía a que los dueños de las fábricas fueran monstruos. Se debía a que el sistema económico priorizaba la producción sobre la seguridad.
Una fábrica que cerraba para inspeccionar los volantes de inercia perdía dinero frente a la competencia que seguía operando. Una fábrica que instalaba costosos dispositivos de seguridad aumentaba sus costos y perdía competitividad en precios. Una fábrica que pagaba por las lesiones de los trabajadores enfrentaba los mismos costos que cualquier otra fábrica. La generosidad no tenía ninguna ventaja. La estructura de incentivos es clara: minimizar costos, maximizar la producción y aceptar fallas catastróficas ocasionales como precio a pagar por hacer negocios. El seguro distribuye el riesgo. Los jurados forenses absuelven la culpa. Nuevos trabajadores reemplazan a los muertos. Las fábricas siguen funcionando. Esto no es exclusivo de Amoskeag. Es la revolución industrial. En las minas de carbón, las explosiones matan a cientos. En las acerías, el metal fundido incinera a los trabajadores. En los ferrocarriles, las colisiones aplastan a los guardafrenos. Cada industria tiene su desastre característico. Para las fábricas textiles es el volante de inercia, y hasta que la ley cambie, la economía no cambia. El legado del 15 de octubre de 1891 es complejo. El desastre no transformó inmediatamente la industria textil. Los volantes de inercia se siguieron utilizando durante décadas. El diseño básico no cambió. Pero el desastre de Amoskeag contribuyó a una lenta acumulación de conciencia. Los ingenieros comenzaron a publicar tablas de análisis de tensión para volantes de inercia. Las revistas especializadas analizaron los modos de fallo catastróficos. Algunas fábricas comenzaron a implementar inspecciones periódicas. Las compañías de seguros exigieron evaluaciones de seguridad. A principios de la década de 1900, los nuevos diseños de volantes de inercia incorporaron características de seguridad: llantas de ajuste por contracción que contenían fragmentos si la rueda se agrietaba, escudos antiexplosiones que desviaban los escombros, reguladores de velocidad que prevenían condiciones de exceso de velocidad. Estos cambios fueron graduales y desiguales, pero llegaron. Los trabajadores que murieron en Amoskeag no murieron en vano. Murieron porque un sistema valoraba la eficiencia por encima de la seguridad. Sus muertes se convirtieron en puntos clave en el lento y agotador proceso mediante el cual las industrias aprenden a proteger a sus trabajadores, no por moralidad, sino por responsabilidad legal, costos de seguros y la eventual comprensión de que las fallas catastróficas cuestan más que la prevención. Samuel Bunker, Ida Cram y Mary Kane están enterrados en Manchester. Sus nombres no aparecen en ningún monumento conmemorativo. El desastre es una nota a pie de página en la historia de Amoskeag Mills, que funcionó hasta 1936, antes de cerrar durante la Gran Depresión. Los edificios de la fábrica siguen en pie, convertidos en oficinas y apartamentos. El pozo donde explotó el volante está rellenado. El lugar donde murieron 3 personas ahora está debajo de un piso donde la gente trabaja sin darse cuenta de que camina sobre una tumba. Si este documental le resultó útil, considere suscribirse. Compartir estas historias mantiene viva la memoria de los trabajadores industriales de Estados Unidos. Estos son los desastres que dieron origen a las regulaciones que hoy damos por sentadas. Cada norma de seguridad se escribió con sangre. Cada protocolo de inspección se aprendió a través de la catástrofe. Los volantes que una vez impulsaron las fábricas ahora son reliquias, pero la lección permanece. En la era industrial, la energía nunca es gratis. Alguien siempre paga el precio.